Muy buenas noches, queridos alumnos. Hoy, en nuestra quinta clase de Derecho Laboral para no abogados, quedamos en el punto del periodo de prueba. El periodo de prueba de los trabajadores. Bueno, es importante saber que el periodo de prueba de los trabajadores siempre debe establecerse de manera escrita, nunca de manera verbal. Si en un contrato ustedes firman un contrato o les hacen un contrato de manera verbal y a veces los hacen de manera escrita, pero no colocan el periodo de prueba, la norma dice claramente que sea por no existente. Siempre el periodo de prueba debe estar establecido de manera escrita. Muchas veces me preguntan en las empresas, pero doctora, es que el contrato es verbal. Ah, perfecto, pero entonces dejen en un documento pequeñito que las partes acuerdan que el periodo de prueba es de tanto tiempo. Cuando es a término indefinido, el periodo máximo del periodo de prueba es de 2 meses. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Otra de las grandes preguntas que siempre me dicen es que, doctora, y por ejemplo, en los contratos a término fijo, cuando es inferior a 1 año, ¿cuánto es el periodo de prueba? En esos casos, el periodo de prueba nunca puede ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para este contrato. Y no más de 2 meses. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una persona es contratada por 6 meses. ¿Cuánto es la quinta parte de 6 meses? Si 6 meses tiene 180 días. ¿Alguien que me saque el cálculo? La quinta parte de 180 días, ¿cuánto es? 36 días. Ese sería el periodo de prueba máximo para ese trabajador. Otra de las preguntas que siempre me hacen y que observo con mucha regularidad errores en las empresas es que, por ejemplo, cuando hay un contrato a término fijo que se ha renovado en el tiempo, resulta que vuelven y le hacen periodo de prueba a este señor o a esta señora y resulta que eso no es legal. Ese periodo de prueba se da por no escrito. Y he tenido casos en empresas donde agarran y sacan al trabajador que porque estaba en periodo de prueba en la tercera prórroga o tercera renovación, figúrese. Entonces ahí hay un despido sin justa causa. Y otra cosa, hay que tener en cuenta, y eso lo tienen ustedes que mejor dicho, yo no sé por qué hay la costumbre de pensar, hay esa creencia errónea y tienen que sacarla de su mente, que en el periodo de prueba se puede sacar al trabajador sin causa. Eso no es verdad. Yo no sé por qué en todas las empresas piensan eso. Eso está mal, eso es un error. Resulta que en el periodo de prueba sí se puede sacar el trabajador, pero se puede sacar por una causa objetiva y así lo ha dicho la Corte. O sea, además de las justas causas que ya existen en el Código Sustantivo del Trabajo, en el periodo de prueba se exige otra razón más, que es una causa objetiva. Bienvenida, Linda. Entonces, tener en cuenta que en el periodo de prueba sí debe haber una causa objetiva donde se establezca claramente cuál fue la razón por la cual la empresa decidió sacar a ese trabajador. Y es que realmente el periodo de prueba es para determinar si ese trabajador tiene las actitudes y cualidades necesarias para el perfil del cargo que se le contrató. Y por eso debe establecerse claramente cuál fue la razón objetiva para que a ese trabajador no le dieran la continuidad que debía en la empresa. Tengo el caso ahorita de un señor que tenía un cargo directivo en una universidad importante y lo vincularon mediante contrato a término fijo, establecieron un contrato a 1 año, establecieron un periodo de prueba de 2 años y el día que, perdón, de 2 meses, y el día que se cumplían los 2 meses, le pasan la carta de terminación del contrato, sin ninguna razón objetiva.
Yo digo, pero ¿cómo es posible que no sé, no se hayan asesorado, no hayan averiguado? Y así lo despidieron al señor. Ahora perfectamente pues se puede mandar porque la universidad, es una universidad, figúrese, no cumplió con esa razón objetiva que debe tener el despido cuando se da en periodo de prueba. Entonces, ojo, esa creencia errónea que hay de que en periodo de prueba se puede sacar un trabajador sin ninguna causa es falsa. Eso no es verdad. Tiene que haber una causa objetiva. Bueno, el periodo de prueba, como les dije anteriormente, solo puede darse por una sola vez durante la relación laboral. Si se celebran contratos sucesivos, no es válido ese periodo de prueba que se estipule. ¿Cuándo sería válido? Ah, pero es que teníamos contratado a Pedrito Pérez como auxiliar de sistemas, pero resulta que la empresa, como es tan buena, tan humana, ese director de gestión humana o esa directora de gestión humana fue alumno de Zeus, de Sergio y de Eliana Medina, pues entonces va a premiar a ese trabajador. Como se graduó de ingeniero de sistemas, ay, él ya no puede, muy bien. Como se graduó de ingeniero de sistemas, ya no puede ser auxiliar, ya no debe seguir siendo auxiliar de sistemas. No, 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 no. Ese muchacho hay que premiarlo. Hay una vacante para subirlo al cargo de ingeniero de sistemas. Entonces vamos a hacerle un nuevo contrato. A ese nuevo contrato sí le pueden establecer una nueva cláusula de periodo de prueba. ¿Por qué? Porque el cargo es diferente. Pero cuando el cargo es el mismo y se hacen prórrogas sucesivas en el tiempo, pues ese trabajador ya está más que probado, requete probado. Yo he tenido casos, la otra vez un trabajador, 15 años, figúrese. No, doctora, es que lo sacamos porque estaba en periodo de prueba. Y yo, ¿qué? Cállame en mayo. ¿Cómo así que lo trabajaron que lo sacaron porque estaba en periodo de prueba y tiene 15 años el señor? Sí, pero es que estaba en periodo de prueba. No, así está en periodo. ¿Cuál periodo de prueba? 15 años ya no está en periodo de prueba. Periodo de prueba era el primer contrato. Y si fuese el primer contrato, debe haber una causa objetiva. Entonces, eso es una creencia errónea que hay en la mente de las empresas y de muchos trabajadores, porque no saben, entonces no demandan. Yo hice una publicación en LinkedIn sobre el tema y eso me preguntaron por el interno, mejor dicho. Yo dije, es un tema desconocido, tanto para trabajadores como para empleadores. Entonces, ojo con eso, tengan mucho cuidado con el manejo del periodo de prueba, háganlo adecuadamente, déjenlo por escrito, porque si no lo dejan por escrito, obviamente se hará por no existente. ¿Las partes pueden pactar un periodo de prueba inferior al máximo legal? Sí, sí, no necesariamente. Lo que establece la norma es que no puede exceder la quinta parte del término inicialmente pactado, sin exceder los 2 meses. Pero también pueden decir, vamos a dejar un periodo de prueba más cortico, 10, 15 días, o no vamos a dejar un periodo de prueba, es una persona con un amplio bagaje, con una experiencia grandísima, me parece un irrespeto ponerle a esa persona un periodo de prueba. También puede suceder. Cuando el periodo de prueba se pacte por un plazo inferior al máximo, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse sin que el tiempo total de la prueba pueda exceder dichos límites. Ojo con esto, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse, es decir, que debe ser de común acuerdo entre el trabajador y el empleador. No es que, ay, no, le colocamos un mes, ay, pero no hemos visto gran cosa en un mes, la empresa no ha podido avanzar en tales temas, ha habido demoras internas que no han facilitado cierta información para observar cómo es el trabajador que se contrató, si sí tiene las habilidades, si no tiene las habilidades. Entonces, en ese caso, la empresa no puede decir de manera unilateral voy a ampliar el periodo de prueba. No. Recuerden que el contrato
es un acuerdo de voluntades entre el empleador y el trabajador. Entonces, el empleador no puede variar las condiciones inicialmente pactadas de manera unilateral y arbitraria. Siempre debe ser consensuado con la otra parte o el extremo laboral de la otra parte, que en este caso sería el trabajador. Otra cosa que también observo en las empresas y que a veces no sé si es que no se asesoran, o bueno, los errores son que piensan que en el periodo de prueba no hay que pagar salarios, ni aportes a la seguridad social, ni aportes para fiscales. Pues quiero decirles que sí, al trabajador se le debe pagar desde el día 1, salarios, aportes a la seguridad social, aportes para fiscales. Tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador de la empresa que no esté en periodo de prueba. Entonces, ténganlo muy claro. Otra cosa, si en ese periodo de prueba se dio una causa objetiva, demostrable, no es que, ay, no, que es que el trabajador, ay, no, es que no me parece que la actitud, no, eso no es una causa objetiva, tiene que ser demostrable, tener las pruebas el empleador, haberle hecho un seguimiento, una calificación, todo, debe haber toda la evidencia, no es de boca de que no, es que, ¿cómo lo vio? No, ahí más o menos, no, más o menos, como que no, como que le falta, no, eso no es una calificación. Entonces, para ustedes que sean trabajadores o que sean de gestión humana o que sean los dueños de la empresa, tengan mucho cuidado con eso. Tienen que haber, como dicen derechos, dame las pruebas y te daré el derecho. El empleador tiene que tener las pruebas de que ese trabajador de verdad no cumplía con las expectativas, no tenía las cualidades, no tenía las aptitudes necesarias para el perfil del cargo o lo que él dijo que sabía para lo que se contrató. Tiene que ser demostrable, tiene que haberse hecho un seguimiento, no es que hay más o menos. Entonces lo sacan, no. Cuéntame, Luz. Profe, mire que ahorita con el periodo de prueba me llevó hace un tiempo atrás. Curiosamente yo ingresé a hacer unas vacaciones. La capacitación fue así, a vuelo de pájaro, super flash. Obviamente pues uno tenía el conocimiento, entonces la operatividad era, pues uno daba el resultado, ¿sí me entiende? Llegué ya a la periodo de prueba y todo, y era de las que me quedaba hasta las 9 de la noche, incluso hasta una vez me robaron, me pegaron una arrastrada porque no quería el bolso. Y mire que eso no lo valoraban. El hecho es que a la final tenían como la valía de llegar y hacer con diferentes personas, como que, bueno, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué te pareció a ti? Entonces, yo decía, bueno, pero ¿por qué el líder hace eso si el que tiene que analizarme es él? Sí, es de parte ética y profesional. Entonces, y querían como que, digamos, no seguir con el contrato, pero lo que usted dice, digamos, si hubieran, tenían que justificarme, ¿cierto? O una evaluación de desempeño en el caso de, pero mire que yo no veía como eso, o sea, como que la retroalimentación y el feedback, no, decir, Luz, mira, estás fallando en esto, de pronto mira, estas correctivas, no, incluso era un tema de contratación y yo soy de mucha gestión, profe, y eso yo hacía entrar la gente, ¿sí? Gestionábamos los compañeros, o sea, mi desempeño era bueno. Y mire que es como, yo considero desde mi punto de vista, es como la falta de ética a veces, ¿no? Eh, no sé qué es lo que pasa a veces, así como hay buenas personas y buenos trabajadores, como que algo pasa y como que no, este no me sirve, o así mismo. Bueno, se dieron las cosas, gracias a Dios, pero sí, mire que pasa mucho. Y yo hacía esa parte de periodo de prueba y a veces unas cosas que yo decía, no, o sea, y las capacitaciones no eran las mejores. Y eso era, el común denominador era muy normal. Es que partamos de una base. En 2 meses no puede llegar a evaluarse completamente un trabajador. Es muy difícil.
Y lo que tú dices, yo creo que en todas las empresas son muy pocas. No, en todas, es que las capacitaciones son abuelo de pájaro. Entonces, ¿cómo pretenden que un trabajador se apropie y además de eso calificarlo? Es que ni siquiera lo califican de boca y luego le dicen hasta luego, antes de que se venza el periodo de prueba. Pero ¿sabes por qué? Porque no he visto, porque es un tema que en realidad, en mi experiencia como abogada laboral, he visto que los trabajadores desconocen que pudiera demandar por el despido sin justa causa, porque hay un despido, no es que no hubo una causa objetiva, hay un despido cuando a un trabajador no se le hace un seguimiento, una evaluación de desempeño durante el tiempo que él estuvo en periodo de prueba y lo sacan sin nada, sino porque sencillamente estaba en periodo de prueba, pues yo pienso que es que han corrido con suerte las empresas por el desconocimiento o la ignorancia del trabajador. Exactamente. No, profe, más bien la valentía, porque hace muchos años atrás yo me asesoré con el ministerio aquí localmente y lo que me dijo hace muchos años, estoy hablando creo que ya 8 años, me dijo incluso hasta un abogado en ese entonces, también muy buen abogado, le pregunté porque pues yo siempre he sido preguntona, entonces no me quedo, ¿sí? Pregunto, indago y me dijo, mira, si quieres hazlo, pero por lo menos tenía un caso de acoso laboral. Dijo, el acoso laboral es lo más difícil en este momento de sustentar, tiene procesos, difícilmente van a ir testigos ¿a qué? A, a decir, no, sí, mi compañera sí está pasando esto. Incluso dijo, ¿para qué hace el ministerio? Y allá sí muchas veces ellos están de parte de los empresarios. Hablo de ese entonces, ¿no? En cambio, ahora se ve mucho, mucho respaldo hacia el trabajador. Sí, es verdad, se ha cambiado un poquito, pero también pienso que, pues, el tiempo que yo llevo, que es toda la vida litigando en derecho laboral, sí he observado la mayoría de personas que han venido a mí a buscar ayuda eh, como abogada, me han dicho muchos, no todos, ¿no? Que han ido primero al ministerio y en el ministerio les dicen que no hay nada que hacer, que eso es muy difícil, bueno, X o Y, y yo agarro y reviso y les digo, no, eso es totalmente viable y se ganan las demandas. Entonces a veces pienso que también en el ministerio, no sé si, buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? No sé si es que no había como el personal idóneo, porque mal informaban o inducían al error a las personas. Los que de pronto por curiosidad siguieron como averiguando y buscaron un buen abogado, pues súper bien, pero los que creyeron a rajatabla lo que le dijeron en el ministerio sin cuestionar, por eso es que hay que cuestionar las cosas, o sea, no tragar entero, que porque yo dije, que porque no, hay que averiguar, porque hay gente que por pereza o por impresionar, no descalifica sin realmente tener el conocimiento. Entonces, yo pienso que el tema para que empiecen de pronto a tomarse pues en serio las empresas el tema del periodo de prueba y no sacar a las personas como es la costumbre en Colombia, en la mayoría de empresas, que lo sacan sin tener las causas objetivas, es que pues el trabajador se pellizque, empieza a asesorarse, llegue a un buen abogado y le diga, muestre, un momentico, como le ocurrió a este señor, ¿cómo así que lo sacaron sin nada? Sin haberle hecho una evaluación de desempeño, un seguimiento, nada, ¿no? Cumplió el periodo de prueba, gracias, hasta luego. No, entonces, pues, hola Luz, dime. Profe, pero mire que yo pienso que eso es como el humanismo y la visión de profesionalismo que uno tenga. Yo tuve la oportunidad de capacitar en mis tiempos que fui secretaria de unas sucursales y capacité a varias y a mí me pedían el visto bueno. Y yo decía, no, pero sí, venía, o sea, pretendían que en un mes ya fuera, sí, o sea, como dicen muchas veces, quieren que uno llegue siendo experto. Les decía, no, ella es buena, ella hay que darle la oportunidad, hay que tenerle la paciencia,
pero es que pero dije, ella, denle la oportunidad, o prefieren retroceder y volver a buscar a alguien, y es que no me gustó. No, o sea, lo que importa aquí es el resultado, que haga una buena gestión, pero digamos, yo he sido muy partidaria de oportunidad, pero otras personas dicen, no, no me gustó, no me sirve, chao, sáquenmela. Y si uno es un subordinado, pues uno dice, sí, señor. Y digamos, si la parte de demandas, hablo desde mi caso, a veces cuando uno está en un lugar muy pequeño, uno a veces evita eso. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces el nombre a uno se lo daña. Sí, yo sé que, digamos, laboralmente, si tú pasas la hoja de vida, muchos van a decir, no, ella es muy buena. Otras personas que tuvieron una oportunidad y que no les gustó de pronto que uno haya hablado, van a decir, no, tal cosa y no sé qué. Entonces, cuando uno cuestiona, a veces resulta siendo el malo. Entonces, por eso muchas veces uno se evita muchas cosas. Digamos, más es por eso, como de pronto por la, ¿cómo se llama eso? Cuando hay como cuando yo hablo puede haber eso tiene un nombre. No. Bueno, el hecho es que eso se te puede voltear a tu, como bien dicen, ¿no? Calladito nos vemos más bonitos. Y eso es lo que de por sí yo veo que sucede mucho, o sea, el silencio y la sabiduría. Pero no, o sea, hay momentos en que uno tiene que alzar la mano con la mejor manera y decir, pasa esto, pero eso a veces es mal visto. Claro, porque es que cualquier acción tiene una consecuencia. Y si de repente hicieron ese despido y no tuvieron en cuenta la causa objetiva, pues realmente, pues, ¿quién va a responder económicamente? La empresa. Entonces sí deben tener como mucho cuidado, pues el director de gestión humana o la persona encargada de hacer como el seguimiento, pero el seguimiento de manera seria, ¿no? Bueno, la idea es eso, y también en lo de la parte humana, lo que tú dices es verdad, o sea, es realmente imposible que un trabajador en 2 meses eh, pues llegue a ser el experto en el área a la cual fuese asignado, ¿no? O sea, es muy difícil. Entonces hay que tener un poquito de empatía y humanismo y facilitarle las cosas, todo, porque a veces ni siquiera los capacitan de todo y sí les exigen. Bueno, hay una pregunta que es muy recurrente en las empresas y es si se puede cambiar un tipo de contrato de trabajo después de haber firmado un contrato previo. Y la respuesta es que sí, siempre y cuando ese contrato que se le quiera dar a la persona o se le puede hacer un otro, sí, depende. Tiene que ser en mejores condiciones laborales que las que tenía el trabajador. Nunca puede ser para desmejorar las condiciones del trabajador. Por ejemplo, un señor que fue contratado inicialmente como contador para una asesoría externa por un contrato de prestación de servicios. ¿Pueden hacerle un contrato laboral? Sí, claro. Le pueden hacer un contrato laboral porque la empresa se dio cuenta de que realmente ese contador está viniendo a la empresa lo necesita más tiempo. Entonces es más saludable que le cambien el contrato. ¿Por qué? Para pronto no incurrir en una posible demanda por contrato realidad. O, por ejemplo, ahorita con la nueva reforma, que van a establecerse claramente los contratos a término indefinido para la mayoría de las situaciones en que se necesiten en la empresa, y los contratos a término fijo quedarán solo para casos excepcionales en que se necesite en una empresa. Entonces, por ejemplo, que se contrató, por decir, contrataron a luz porque se necesitó pues contratar muchísima gente y la parte de gestión humana se quedó corta, entonces sabemos que Luz es experta en empleabilidad. Luz, ven para acá, la empresa te necesita, pero esto es un tema coyuntural porque tuvimos la necesidad de hacer, por decir, 200 contratos. Entonces, en ese caso, sí aplicaría un contrato a término fijo con la nueva reforma. Entonces,
esos casos, por decir, Luz firmó un contrato a término fijo en ese caso y resulta que la situación de la empresa siguió creciendo. No, ya no fue un caso o un tema coyuntural o un tema de momento, esa necesidad, sino que resulta que la empresa empezó a crecer de una forma grandísima. Entonces, de verdad necesitamos a Luz. Luz no puede quedarse a término fijo. Ya ese contrato de Luz pasaría a ser un contrato a término indefinido o se le hace un nuevo contrato. Pero según la reforma ya pasaría porque ya Luz no es una persona que se necesite de manera temporal o por un periodo corto o por una situación coyuntural, sino se volvió algo permanente la necesidad de Luz en la empresa o lo que ella hace. Entonces, para que lo tengan muy claro, siempre para mejorar, nunca para desmejorar. En temas de salario tampoco lo pueden desmejorar. Entonces, para que lo tengan muy claro. Voy a hablarles de un tema muy bonito y que es muy recurrente en las empresas y que también veo muchos vacíos, tanto en las empresas como los trabajadores. Sobre todo observo que las empresas no respetan que el trabajador tiene el derecho a tener las certificaciones laborales y muchas veces tiene que verse en la penosa situación el trabajador hasta iniciar acciones de tutela. Entonces, es importante que ustedes tengan claridad en cualquier ámbito o extremo laboral que se encuentren, sean como trabajadores o sean como directores o dueños de la empresa, que las certificaciones laborales son obligatorias para todo trabajador. Todo trabajador tiene derecho a que el empleador le entregue una certificación laboral. Y no solo al trabajador de contrato laboral, que es otra duda que también, no, pero tienen ese contrato de prestación de servicios, los mismos derechos de tener una certificación, es un derecho. Ustedes no pueden quitarle ese derecho, o a ustedes, si son trabajadores, no les pueden quitar el derecho de tener una certificación laboral. Y esa obligación está consagrada en el artículo 57, en el numeral séptimo del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, el hecho de que, y esa certificación debe darse si el trabajador aún está vinculado con la empresa o si ya salió de la empresa. Cuando ya la empresa va a salir del trabajador o el trabajador renuncia por lo que sea, ¿qué debe entregarle el empleador? La liquidación y debe entregarle los pagos de la seguridad social de los últimos 3 meses y debe entregarle inmediatamente la certificación. Seamos empáticos, no sometamos al trabajador a que tenga, ay, no, ya no está acá, ay, no, que llame otro día, no, que moleste otro día, no, que estamos ocupados. Entiendan que esa persona sale al mundo a buscar trabajo, o de pronto si ya consiguió, necesita dicha certificación, que es un derecho, para aportarla en la hoja de vida y para que le hagan un contrato. Entonces, por favor, entréguenle la certificación laboral inmediatamente, se va el trabajador de la empresa. Mire, es tan sencillo como que ustedes tienen una relación de pareja. Yo siempre les digo a los que me preguntan en las empresas, usted pelea con la pareja o se divorcia, usted se llevó la ropita de una vez. Qué incómodo, no le dejo sacar la ropa. Que venga después, que tenga que venir después por sus cositas, por el cepillo de dientes. No, hombre, llévese las cositas. Muchas gracias por el tiempo que nos sirvió, sentirse bendecidos porque algo le aportó a la empresa, algo aprendieron de esa persona. Todo no puede ser malo. Entonces hay que quedarnos con lo positivo de esa persona y pensar que esa persona necesita también iniciar una nueva vida laboral y que no es fácil, es muy difícil estar sin trabajo y estar sin trabajo y no tener las certificaciones laborales, porque sí, las empresas la exigen, las empresas la exigen, imagínense. Es más, todavía hay empresas que llaman a averiguar de la empresa saliente cómo era ese trabajador. Todavía hay eso, todavía existe.
porque obvio, a veces quieren verificar qué tan buen trabajador era, aunque es incómodo, ¿no? Yo pienso que pueden hacerlo de otra forma, pero bueno, se respeta esa situación. ¿Qué debe contener dicha certificación laboral? ¿Qué entrega el empleador? Esa también es una duda. Sepan hacer las certificaciones o exijan que esa certificación tenga lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, el nombre suyo, el documento de identidad, el cargo que ocupaba el trabajador. Y algo muy importante, importantísimo, no lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, pero sí lo ha dicho mediante sentencia en la Corte, que la certificación debe tener las funciones o actividades realizadas por el trabajador o el colaborador. ¿Por qué? Porque muchas veces, si ustedes lo saben, a veces el cargo, hoy en día ya los cargos, no, antes los cargos se llamaban según la profesión, hoy en día ya no. Yo veo arquitecto de datos, yo decía, ¿qué es eso? Ah, es un economista, no sé qué. O sea, se inventan otros nombres. Entonces, ¿qué miran ahí? Las actividades o las funciones. Por ejemplo, se van a inscribir para un cargo pues de concurso. Le exigen que esa certificación tenga las funciones. Si no tiene funciones, se dan por no, o sea, la persona perdió el pago de lo que hizo para poder someterse a un concurso porque no tenía las funciones. Es muy importante que vayan a especificar todas las funciones que realizaba ese trabajador para que puedan valérsela para el cargo que se va a presentar o al cargo que lo van a contratar. ¿Qué más tiene que tener esa certificación? El salario o los honorarios que se le pagaban a ese trabajador. Otra cosa que tiene que ir muy clara, la fecha de inicio y la fecha de terminación del contrato. Entonces, ¿les quedó claro? 6 cosas deben tener una certificación laboral. Nombre, cédula, cargo, funciones o actividades, salario u honorarios, fecha de inicio y fecha de terminación del contrato. Me han preguntado de manera recurrente, bueno, doctora, ¿y qué hago? Yo ya he pedido la certificación y en la empresa no me la dan. Ya no se la han dado, fácil, hace un derecho de petición, mándelo al correo de la empresa o ahí lo entrega físicamente, como usted quiera, pero que tenga pues el documento de que, el soporte de que sí envió la fecha que envió o recibieron en la fecha que recibieron. Si es físico, ¿no? Entonces le ponen sello y, sello y la firma. Y si es por correo, pues captura de la fecha en que se envió. Porque al enviar el derecho de petición, mire, eso no lo dejan vencer. No lo dejan vencer. Y bueno, habrá empresas que sí son todavía pues atrevidas, digo yo, porque esos, ahí ya están violando derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y realmente es muy fácil si no cumplieron con la entrega de la certificación dentro de los 15 días siguientes, perfectamente el trabajador puede instaurar una acción de tutela contra esa empresa, así sea privada, ¿no? Tengan en cuenta que así sea privada, porque es un derecho que tiene ese trabajador, y es que ustedes no pueden someter a ese trabajador a la muerte laboral. Ustedes saben lo exigente que hoy en día es. Yo me quedo asombrada por LinkedIn, me pongo a mirar y Dios mío, eso exigen, eso es un listado inmenso, inmenso. Yo digo, yo que pues llevo tantos años trabajando en este tema de derecho laboral, me la paso estudiando, me la paso capacitando, he asesorado, tengo una amplia experiencia y me pongo a leer, chicos, y me siento corta. Y que me da risa que dicen, necesitamos abogado experto en derecho laboral cuando abrí LinkedIn. Yo no estoy buscando trabajo porque a mí no me sirve trabajar así, la verdad, yo asesoro de manera independiente. Pero veo unos avisos, ¿no? Que sepa derecho civil, que sepa derecho comercial, que sepa derecho empresarial, que sepa seguridad social, pensiones, disciplinarios, laboral. Yo digo, no, de verdad que eso es absurdo. Y ojalá que maneje inglés. O sea, y gestión humana, en algunas empresas también le meten gestión humana y yo digo, no, qué locura. O sea,
no saben la dimensión que tiene solamente el derecho laboral y la seguridad social para meterle tanta cosa. Y no solamente lo veo en temas de un perfil, pues más o menos como el mío, sino de todas las profesiones, de todas las profesiones. De verdad que es impresionante. Entonces, es una situación de que ustedes deben ser empáticos porque esa persona sale a buscar empleo, tiene una familia y si no tiene una familia, él mismo tiene que sostenerse o ella tiene que sostenerse. Y si no va con certificaciones, ¿quién le va a dar trabajo? Entonces hay que ser un poco no, muy empático. Bueno, vamos a pasar a ver, cuéntame Liliana. Eliana, antes de pasar al otro tema, quisiera validar algo. En el caso de las empresas que aún hacen la verificación de las referencias laborales, ¿qué tanto se puede preguntar? Porque tengo entendido que obviamente hay temas que son bastante delicados, que por más que de pronto uno como reclutador de pronto o del área de gestión humana se pregunte, igual no se debería tener una respuesta. Entonces, ¿qué tanto se puede preguntar? O sea, ¿qué tanto tú como gestión humana puedes averiguar Así por es. ese trabajador? Así es. Bueno, te voy a decir algo. Desafortunadamente, eh, es prohibido cualquier tipo de calificación, apelativo o etiqueta para ese trabajador. Es decir, o sea, qué bueno que me preguntes eso. Qué bueno que me preguntes eso porque, mire, eso le ha pasado a muchísimas personas que les he llevado demanda. Ahorita tengo el caso del señor este que les dije yo que es extranjero y me dijo, doctora, ¿qué hago? Una multinacional, el señor es de acá, una multinacional gringa me quiere contratar y en la empresa donde lo sacaron, pues vamos, ya la demandamos, que quieren llamar a donde yo trabajaba. ¿Qué hago, doctora? Imagínense esa situación. Imagínense esa situación. Ese señor estaba pegado del techo, no sabía qué hacer. ¿Qué les digo yo a las empresas? Que tienen que tener de pronto, o sea, no dar por cierto todo lo que le digan allá. Porque si la empresa era la que fallaba, o sea, tener un voto como de buena fe con ese trabajador, averiguar, no quedarse solo con lo que le digan allá. Desafortunadamente, hay empresas que se expresan de manera inadecuada y es prohibido legalmente. Es más, el trabajador podría demandar, lo que pasa es que es una cuestión, imagínate, para probar que dijeron por teléfono, a menos que quedara por escrito, qué sé yo, ¿no? Pero una conversación telefónica donde iban a llamar de la compañía a preguntar a otra empresa, yo dije, no, Dios mío, de verdad, es una situación bastante compleja y angustiante para un trabajador, una persona que había sido toda su vida un récord de director general de compañías en Centroamérica y ese señor estaba tan angustiado, le estoy hablando de un señor de 59 años, me decía, esto yo nunca lo he vivido en mi vida, el maltrato que yo viví en esa compañía de Colombia, no quiero volver a vivirlo en una compañía. Y en ese estado de angustia, entonces, ¿qué les digo yo? Respiren profundo y no den por, si les hablan mal, no den por cierto todo lo que le dijeron ahí. Miren, hagan como un balance, miren la historia laboral de esa persona. Desen el tiempo para analizar, para conocer a esa persona. Si tienen dudas, pues háganle pruebas. Pero yo pensaría que no hay que etiquetarlos, no hay que quedarse con la impresión o con la calificación que dé la empresa de la cual salió ese trabajador. Porque eso es prácticamente colocarle una lápida en la espalda a un trabajador. Y hoy ese es un señor al que tú estás llamando, a un señor que podrías estar contratando, pero mañana podría ser tú. Entonces hay que ser empático. Hoy por mí, mañana por ti. Con esto no quiero decir que creas a rajatabla
que des por sentado que es excelente trabajador y la otra empresa te está diciendo que no. O el anterior jefe. Oye, a mí me pasó una vez hace años en centrales eléctricas que me postulé como abogada laboral y en una parte, no sé si todavía lo preguntan, en una parte del formulario de EPM colocaron nombre del anterior jefe, teléfono, yo casi me caigo de la silla, ¿no? Teléfono, figúrate. Y si fue el peor de los peores jefes, si fue la pesadilla de ese trabajador, si fue el acosador, y por eso fue que se fue ese trabajador de esa empresa, entonces ese trabajador está condenado a no volver a una compañía, a no volver a resurgir. Eso es como cuando uno desafortunadamente tuvo una relación sentimental pues mala por X, por Y, entonces uno no tiene la oportunidad de volver a enamorarse, de volver a querer a una persona. Cuéntame, Luz. No, profe, termine yo ya para no interrumpir, termine ya, yo aporto. Entonces yo lo que quiero decirles es que por favor no se queden, y de ustedes que son de gestión humana, por favor, como dijo papá Jaime, escuchen su corazón. O sea, no se queden con esa etiqueta. Quítense el papel de cuadriculados, y es que estos tienen que ser así, es que tengo que llamar y lo que diga el anterior. No, averigüen, indaguen, pregúntenle a la persona, porque hoy puede ser esa persona, mañana puede ser uno, y desafortunadamente hay gente mala. Entonces, esa es la recomendación que yo le haría. Cuéntanos, Luz. Compañera, de pronto aportándote desde una experiencia que yo hice en referencias laborales, ejemplo, cuando yo llamaba a Bancolombia, a mí me decían, no, independiente el liderazgo, lo que sea, me decían, no, me reservo el derecho porque tenemos absolutamente prohibido dar referencias laborales, ni buenas ni malas. Puede haber sido un 5, pero no me podemos mencionar el tema. Digamos, ellos se protegían mucho en eso. Otras personas sí se sueltan, pero lo que dice la profe, y te lo digo desde experiencia propia, porque a veces hay personas que no son profesionales ni éticas, entonces se van contigo a manera personal. Y como bien diría, la vida a cuadritos. Y muchas veces lo único que hiciste fue alzar la mano, hablar o defenderte, sí, y eso fue un delito para las otras personas. Entonces ellos sí o sí, como sea, por todo lado te van a querer perjudicar y a veces son excelentes personas, son excelentes trabajadores, trabajaban muy bien, entonces ahí sí lo que dice la profe, analizar y estudiar muy bien. Y te lo digo por experiencia, o sea, hay empresas donde hay una cantidad de acosos laborales que tú no te alcanzas a imaginar. Y aparte de todo, ya uno tiene cierto, porque uno en referenciación se da cuenta mucho de cómo son los liderazgos a nivel nacional, en mi caso, y son personas que acosan, no sé qué hacen pues para que no haya un seguimiento, no sé, pero muchas veces los que salen son los perjudicados y llamas tú a preguntar por esas personas y te hablan cosas que nada que ver. Y a veces son hasta casos particulares que uno ha conocido, entonces analizar muy bien los temas, ¿no? De pronto tener muy presente eso y la opción de la oportunidad, a no ser que haya una gravedad. Igual hoy en día también depende de las políticas que tenga cada empresa, puedes ayudarte y validarte con muchas, cuando se hace referenciación también se hace la verificación de antecedentes y de pronto desviar el otro proceso y analizarlo muy bien. Ejemplo, a veces hay situaciones donde los candidatos también ya han tenido situaciones de convivencia, pues es lo que más uno como que ve en referenciación también, ¿no? Desempeño y el relacionamiento. Entonces ahí dicen, no, es un mal vecino, es decir, entonces ya tienen eso subido, entonces a partir de ahí de pronto puedes hacer un bosquejo, un análisis y y determinar pues digamos el visto bueno.
Mire, como dicen por ahí, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Ténganlo en cuenta. Y también hay una parte de la Biblia, dime Linda, que dice que lo que dice la boca, dice lo que hay en el corazón de las personas, ¿no? Una persona que hable de manera despectiva de un subalterno, de un trabajador, o sea, a mí me está diciendo más quién es ese tipo de persona. No sé, ¿no? Linda. Gracias, buenas noches. Digamos que yo intentando ponerme pues dentro de otra perspectiva sin desconocer la parte humana y la parte objetiva que se deben tener al hacer este tipo de indagaciones, también podría acotar que se pueden hacer un poco de preguntas más objetivas, unas preguntas que bien se relacionen un poco más al entorno laboral más que al entorno personal, porque lo que decía la compañera, muchas veces quien está dando las referencias lo toma de manera muy personal y si tiene algún motivo, pues va a verse más reflejado su concepto personal que quizás el concepto laboral. Entonces, lo digo de manera particular porque uno muchas veces cuando está haciendo ciertos cuestionamientos puede empezar a dirigir las preguntas eh, sin encontrar ese tono tan personal. Entonces también es como encontrar las preguntas, permítame la palabra, poderosas para tú poder eh, mm, aclarar la duda frente al contexto laboral. Porque pues obviamente al pedir una referencia también es un tema un poco subjetivo. Sin embargo, podemos entrar a revisar cómo sacar ese contexto emocional, por decirlo de alguna manera, a un contexto un poco más objetivo. Bueno, eso suena muy bonito, pero la realidad es otra, ¿no, Linda? Yo me he encontrado con unos casos que yo digo, me quedo asombrada. O Pues sea, digamos que aquí yo no desconozco la realidad porque pues efectivamente a mí me pasó. Sin embargo, eh, digamos que todo lo que he concluido en estos días pensando mucho en el tema realidad versus lo que uno estudia, es que hay cosas que están cambiando. Y hay cosas que se están haciendo diferentes. ¿Y por qué están cambiando y por qué se están haciendo diferentes? Porque nosotros estamos teniendo una conciencia distinta y estamos marcando ese paso para que las cosas dejen de ser como eran. Entonces, por ejemplo, yo estoy diciendo, puede que no pase, pero si la compañera al pedir una referencia empieza a preguntar de otra manera, quizás eso va generando una conciencia distinta. Entonces, digamos que es como ese primer paso que estamos dando para que las cosas puedan ser diferentes. Porque pues lo que yo digo, a mí me pasó, yo pues vengo de una empresa de un tema supremamente complejo por algún tema que estuvo en el medio, llamaron a pedir una referencia y quien contestó la llamada fue una persona supremamente imparcial. Y dijo, no podemos desconocer un tema laboral que tuvimos. Si usted me pregunta dentro cómo se desempeñó ella en las funciones que están descritas en este manual, yo le puedo decir que las desempeñó de esta manera. Y yo dije, sí se puede hacer diferente, aun cuando yo con esa empresa a la que llamaron tuve una diferencia legal. Estuvimos inmersas en un conflicto judicial incluso, pero al momento en que la persona que contestó la llamada entendió el contexto y yo pues hasta hace como 3 días me enteré de que habían llamado a la empresa y habían dado esas referencias muy objetivas, pero la persona que hizo la entrevista fue la que enfocó de esa manera la entrevista. qué bueno, me alegra mucho. Gracias. Bueno, pasemos a la licencia de maternidad. ¿O alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hablar de la licencia de maternidad. La licencia de maternidad en Colombia es un beneficio que se otorga a todas las mujeres trabajadoras que estén embarazadas. Es un tiempo durante el cual la trabajadora tiene derecho a descansar antes y después del parto.
siempre con la garantía de mantener su empleo y de recibir una compensación económica. La licencia de maternidad tiene una duración de 18 semanas remuneradas y el salario que debe recibir esa trabajadora debe ser el pago que debe recibir por esa licencia de maternidad debe ser igual al salario que tenía al momento de iniciar. Y según la ley 1822 de 2017, que modificó los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, la licencia de maternidad es un beneficio otorgado a todas las mujeres trabajadoras que estén embarazadas. Y esa licencia de maternidad varía del tiempo, dependiendo de si 18 semanas, si fue una gestación de un solo bebé. Pero si la mamá era una madre gestante de dos bebés gemelares o mellizos, bueno, que haya tenido más de un bebé, estas semanas aumentan a 2 semanas más. Otro beneficio que tiene es que si la madre gestante no tuvo el bebé o los bebés en el tiempo donde finalizaba el periodo de gestación, sino que fue antes, o sea, fue un bebé prematuro, mediante certificación escrita que dé el médico, se debe ampliar sobre las semanas que le faltaron para cumplir a término ese bebé en el vientre. Es decir, cuando se considere que es un parto prematuro, se tiene establecido que de menos de 37 semanas, de 37 semanas en adelante ya no se dan más, o sea, no se repondría. Pero si fue un bebé de menos de 37 semanas, sí mediante certificación del médico, donde diga cuál era la fecha probable de parto, se le debe reconocer esas semanas que faltaban para esa fecha probable de parto. Entonces, por ejemplo, si una mamita tuvo el bebé a las 35 semanas, tuvo gemelos a las 35 semanas, casi siempre los embarazos gemelares se vienen antes, o sea, nacen antes de tiempo. Tuvo los bebés a las 35 semanas. ¿Cuántas le faltaban para llegar a 37? 2. Más 2 por tener embarazo gemelar, son 4. Entonces ya esa mamita no tiene derecho a 18 semanas, sino a 22. Generalmente se disfrutan 2 semanas, 1 o 2 semanas antes de la fecha probable de parto, ¿no? En caso de adopción, las 18 semanas comienzan a correr a partir del momento en que se le hace entrega a la mamita de ese bebé, para que lo tengan también en cuenta. Una pregunta que también siempre me hacen es: ¿la licencia de maternidad se cuenta en días calendarios o en días hábiles? La licencia de maternidad se cuenta en días calendarios y se incluye sábados, domingos y festivos. El tema de los embarazos gemelares o de embarazos que no llegaron al término de gestación de fecha de parto establecida por el médico, realmente en las empresas las empresas por desconocimiento no le están dando cumplimiento. Yo no sé ustedes qué me pueden contar de las empresas donde han estado, pero yo no, o sea, de las personas que siempre me dicen: ay, yo quedé viendo, ay, yo no sabía eso. Entonces, para que ustedes ya hoy en día lo tengan en cuenta y lo apliquen en las empresas que estén, o si el día de mañana ustedes como mamitas están embarazaditas, pueden explicarle eso a gestión humana y decirles: mire, esto es así y esto es un derecho que yo tengo, son 18 semanas, mi bebé nació prematuro, entonces tengo derecho al tiempo que faltó de gestación. Aquí está la certificación del médico, pero ojo que no es de boca, tiene que estar la certificación del médico donde quede claramente cuál era la fecha probable de parto. Y recuerden muy bien que siempre y cuando sea menos de 37 semanas, se repondrá el tiempo faltante de la gestación. Si fueron 38 semanas o 37 semanas, ya no hay reposición. ¿Alguna pregunta? Profe, así rapidito, mire que
el miedo es parte del día a día y más en el tema laboral y más donde hay poca oportunidad de formalidad. El año pasado, un familiar de alto riesgo con el bebé, ya eran las últimas semanas y le dije, oye, ve por EPS y pide para que te otorguen la licencia, o sea, ya tienes el tiempo, hay derechos. No, pero es que qué tal, no me renueven. Yo dije, tu salud y tu hijo, o sea, estás en embarazo y es una situación que has vivido compleja. Y pues por falta de personal y todo, estaban en una situación muy crítica, entonces los niveles de estrés eran mortales. Por pues la necesidad, pues no, digamos, tomaba decisiones. Y hasta que a la final dije, no, ve tranquila, es un derecho, ya estás en la etapa final. Le dije, mira cómo te sientes. Le dije, no, y llévalo. Y ellos pues tienen que entender y resolver. Pero siempre el miedo está ahí, profe. Claro, y ahí podía pedir 1 o 2 semanas, ¿no? Ahí la libertad de, si la trabajadora se siente cansada ya en las últimas semanas, puede pedir 1 o 2 semanas que se le van a restar a las 18 semanas. Eso es antes de el parto. Por lo menos en tu caso, ¿tú disfrutaste de tu licencia de maternidad como mamá? ¿Tuviste a tu hijo a término? ¿Cómo manejaste el tema de la licencia de maternidad de Luz? Las que han sido mamitas últimamente, ¿cómo les han dado ese manejo? ¿O ustedes en las empresas qué manejo? Mejor dígame quién puede escribir un libro. ¿Qué Profe, manejo pues les que yo recuerde normal, o sea, sino que mi parto fue un domingo. Pero digamos, yo ya iba en la semana, mi hijo se adelantó, pero realmente no tengo ni idea si eso se contaría o no. Y ya para el tiempo de lactancia, pues ya a la media hora, pues sí me la otorgaban. Y digamos, fue eso. Hubieron situaciones tristes, pero bueno, pero digamos, en sí no recuerdo como muy bien, digamos, esa parte. O decir ese apoyo, igual fue en pandemia, ¿no? ¿Alguna otra que nos cuente, alguna otra compañera que nos cuente cómo fue su experiencia? Sea como mamá o como gestión humana, ¿qué manejo le estaban dando a la empresa? Sí le estaban dando la aplicación como es establecido en la normatividad colombiana, la licencia de maternidad. Linda, Ángela, Juan Carlos, Jamie. Pues yo tuve a mi bebé hace mucho tiempo y cuando yo tuve, pues no hace mucho, hace 13 años, en esa época yo cotizaba como independiente. Entonces, no, pues digamos que a mí la EPS me pagó mi licencia dentro del tiempo y pues mi bebé nació en la semana 36. Y en las empresas que he trabajado, mm, no he notado que se dé tanta aplicabilidad. Estaba aquí recordando una compañera que tuvo gemelos y no tengo en mente cómo fue el tratamiento con ella. Sabe, Doc, hasta ahorita que usted menciona las 2 semanas adicionales fue que empecé a tratar de recordar, pero no tengo presente, pues, si se cumple a cabalidad o no esta licencia así en las empresas que he estado. Si hoy tuvieras a tu hija, tendrías derecho a 1 semana más, porque me dices que nació en la semana 36. Sí, sí, eso también estaba pensando. Entonces, Sí, no, pues, hay que decirle a las mamitas, si ustedes van a ser mamás, o a las mamitas de la empresa, orientarlas porque es desconocimiento. Y ese dinero no va a salir de la empresa, eso sale de la EPS. Entonces, darle la orientación adecuada para que esa mamita también pueda disfrutar a su bebé. Es muy difícil el momento cuando hay que dejar al bebé para retornar el trabajo. Entonces, si pueden disfrutar un tiempo más pagado por la EPS, pues ¿por qué no orientar a las personas? Es más, es un deber de la empresa. Entonces, orientarlas y decirles, oye, hay esto, tienes derecho a esto, si vas a tener a tu bebé antes de tiempo, tú puedes pedirle una certificación al médico para que con esa certificación
la EPS te reconozca las semanas que faltaban para feliz término de tu embarazo, o si era un embarazo gemelar. Linda. Yo tengo una pregunta respecto al certificado que debe expedir la EPS. El médico, las EPS no ponen trabas para para ese documento, Doc. Es que también es desconocimiento, Linda. Ok. Sí, Por sí, sí, eso, no. por eso es una cadena de desconocimiento. Entonces, Ok. ustedes van y les dicen, no, sí, es que nosotros podemos pedir una certificación y dígame cuál era la fecha probable de parto, qué semana certificación, en qué tiempo de gestación fue que nació mi hijo, y si faltan semanas, a ustedes les tienen que reconocer esas semanas en la licencia de maternidad. Es que no es un invento, es un derecho que tienen todas las mamitas. Gracias, Doc. Bueno. Jane. Yo estoy como en alguna clase que creo que fue la primera o la segunda, no recuerdo. Estoy en conflicto conmigo misma. Y pues escucho a las compañeras y digo, no, bueno, estoy aprendiendo sobre el tema, me parece muy importante. Pero recordaba hace poco, bueno, hace poco no hace mucho, sí, en una empresa en la que estoy, y nos estaban haciendo una actualización de algo similar a esto. Clase de Derecho Laboral para las compañeras de talento humano, para no abogados. Derecho laboral para no abogados. Y alguna compañera preguntó algo también relacionado con este tema de licencia de maternidad y demás, y dijo así abiertamente, ok, o sea, tenemos que hacer difusión de la información con el personal, pues para que estén enterados de los nuevos cambios. Eso fue, recuerdo, recién que salieron estas nuevas disposiciones en este tema. Entonces, pues la persona que estaba dándonos la capacitación, la abogada de esa empresa, nos decía, pues así como difundir, pues tampoco, porque pues igual la ley ya está, y pues digamos que la obligación está dada desde como el gobierno, o sea, ya la ley salió a la luz pública, es más bien obligación del ciudadano estar enterado de toda esta normatividad. Entonces yo quedaba así como plop, porque yo también en mi mente estaba como mi compañera, así en automático, ya maquinando un cronograma para hacer difusión o una manera pues estratégica para poderles decir. En muchas empresas existe, y lo digo hoy abiertamente, y tristemente, esa doble moral, en donde sí, ok, cumplo, pero voy hasta el punto de que si la persona o el trabajador está enterado, ok, le admito, pero entre menos sepa, muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema de las licencias, de hacer esos reconocimientos si nacen prematuros, cuando hay, por ejemplo, temas de abortos, yo lo digo abiertamente, si a mí me preguntan, yo voy dando la asesoría y como por el ladito, o lo voy diciendo, lo voy diciendo, mira, esto lo puedes, incluso le digo, puedes googlearlo, hay mucha información real, muy bien puesta en páginas pues reales, en la Legis o en la misma Constitución, o poner el tema allí y sale allí la información, pero que desde el área de talento humano son muy pocas, de hecho diría muy poquitas, y creería yo que no conozco abiertamente la primera que diga vamos a formar al personal en estos temas para que ellos también aprendan y puedan, no es tanto hacer reclamación, sino porque simplemente también se vuelven personas que van a difundir información con otras personas y pueden esas personas hacer valer sus derechos. Pero pues aquí abiertamente simplemente los cumplimos sin necesidad de tapar nada, porque pues está ahí, digamos que la ley existe. Entonces, he visto muchos casos. Entonces, la profe, y profe preguntaba si eso se da cumplimiento en las empresas. Hay empresas, y lo digo así, lo cumplen tal cual como estaba ahí estipulado, pero hay otras que se dan la maña de no cumplirlo aprovechando ese mismo desconocimiento, ¿sí?
Y a mí me encantaría, uno entra en esa dualidad de que, bueno, quiero conservar mi trabajo porque si lo divulgo, entonces yo ya estoy en contra de la empresa. Porque esa era otra parte, que el área de talento humano, si bien es cierto, debería ser un puente mediador, ese es como el ideal, ¿sí? La realidad es completamente diferente, va muy de respaldo solamente de las compañías y no tanto del trabajador, porque si tú vas más hacia el trabajador, ya te perfilan y te etiquetan o te rotulan como el sindicalista, que también está mal visto, ¿sí? Entonces, pues yo aquí he escuchado como toda la información y los casos, digo, el ideal sería tan lindo y sí, chévere que pudiéramos dar ese primer paso de hacer muchos cambios, pero uno al mismo tiempo en hacer esos cambios uno entra como en esa, bueno, me tengo que cuidar porque si yo soy empleado, pues también quiero mantener mi trabajo, ¿sí? Entonces, pues solamente era eso, hacer como ese tipo de aporte. Ojalá todo en algún momento cambie mejor, para mejor en muchas cosas, porque muchas veces las empresas no son malas, sino son las personas que están dirigiendo o están liderando como tal las diferentes áreas. Entonces hay empresas muy buenas, pero las personas que tenemos estereotipos, pensamientos, paradigmas, bueno, como quiera que se llame, hay unos que dicen que son muy aconductados, otros porque simplemente pues va por donde va el resto de la gente, que porque las otras empresas sí lo hacen y nunca ha pasado nada, entonces él también lo hace, ¿sí? Entonces hay de todo y yo pienso que es más de las personas, no tanto como tal de las compañías, porque las compañías como tal tienen muy buenos propósitos, pero, pero las personas que lideran y que tienen ese poder son las que pueden hacer cosas completamente diferentes y permitirnos a los que estamos desde estas áreas hacer las cosas un tanto distintas, apegadas a la ley, realmente pegadas a la ley, a lo que ni quitándole ni quitándole a los trabajadores, ni quitándole tampoco a las compañías, sino lo que es. Era eso, profe. Pero fíjate que sí le están quitando. Fíjate que sí le están quitando. Yo, la verdad, no conozco una empresa que estuviera aplicando esta normatividad al 100%. El artículo 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue modificado desde el 2017 por la ley 1822 del 2017. Y ahí está claramente. Y es que aquí no está perjudicando a la empresa en nada. ¿Quién paga la licencia de maternidad? La EPS. ¿No? Y eso es clarísimo, sino que la empresa sí lo ve como, si yo lo divulgo, lo digo abiertamente, pues me perjudico en tiempo, sí, no sale ni bolsillo, pero no voy a tener la persona, estoy transmitiendo simplemente parafraseando un poco lo que, como el lorito, repitiendo como el loro, lo que dicen muchos líderes entre comillas. No tengo la persona en realidad aquí, no me es productivo, ¿sí? No me beneficia, ¿sí? Claramente yo no estoy pagando como empresa la licencia, eso dicen esas personas, ¿sí? Esas personas que piensan de manera como errada. Entonces, a lo que voy es que, pues ojalá este tipo de información llegara realmente a esos líderes que tienen ese poder, es a lo que voy. ¿Sí? Y que nos permitieran a nosotros desde el área de talento o desde realmente muy buenos abogados, bien formados, ¿sí? Asesorar correctamente y pues que ellos reciban esas asesorías y no se queden como en sus pensamientos erróneos o en sus ideas mal fundadas, porque pues ahí está la ley, está clara. Sí, realmente es que lo que pasa es que se quedan, son 18 semanas y lo rezan, o sea, lo dicen hasta dormidos, 18 semanas de licencia de maternidad para la mamá. Sí, pero no son en realidad rajatabla porque hay unas variaciones. Si la mamita tuvo un parto prematuro, tiene las semanas faltantes para dar a término el embarazo. Si fue un embarazo gemelar, tiene 2 semanas más de licencia de maternidad. Lo que pasa es que lastimosamente vivimos en estado de inconsciencia y el ser humano cuando vive en estado de inconsciencia se siente todo el tiempo atacado.
El hecho de que se le reconozca a una mamita unos derechos no quiere decir que usted esté atacando o usted esté siendo desleal con la empresa. Al contrario, y nosotros tenemos que ponernos la camiseta, Jamie. Y no solo Jamie, Luz, Liliana, todos los compañeros. Realmente tenemos que ponernos la camiseta porque es que resulta, Linda, Ángela, Juan Carlos, ¿por qué? Porque es que esto es parte de la discriminación que ha vivido la mujer. Esto es parte de la discriminación y la licencia lo que ha hecho es como compensar y digamos que compensar un poquito el tema de la desigualdad, porque precisamente hay empresas que no les gusta que la mujer quede embarazada, que los digo sinceramente, no les gusta. Literal, literal, pero recuerdo incluso en alguna ocasión una empresa muy reconocida en la que estuve, la primera vez que yo quedé en un embarazo y le conté a mi jefe, y era casi que un libreto de ella y de muchos jefes de esa empresa, me dijo, ok, ¿y cómo te sientes? Y yo, no, pues sí, yo me siento en ese momento bien, estoy obviamente contenta porque estaba buscando en ese momento pues a mi bebé. Me dijo, ok, perfecto, ya vas a salir, ya igual, pues por fortuna coincidió con que ya tienes programadas tus vacaciones, pero ya sabes, eso es un estado, no estás enferma, no estás enferma ni te mentalices en que estás mal, en que los síntomas, que no sé qué. Y yo me quedé mirándola y le decía, no, yo pues que me siento bien, o sea, en ese momento me siento bien. Y pues también considero que no estoy enferma, claramente, pero pues obviamente si hay cosas que uno van asociados al momento. Y después de eso, pues claramente ese embarazo no evolucionó, yo lo perdí, o sea, estuve embarazada poquito tiempo, yo perdí ese embarazo y pues igual como, pues ella me llamó porque estaba en vacaciones, ¿sí? Ella me llamó y me decía, no, pero pues no pasa nada, tranquila, es un momento, pasó, no era el instante, no sé qué, pero siempre como con el libretico de que no estás enferma. Es la preocupación de ellos de que la mujer queda en estado de gestación y, ay, se va a empezar a incapacitar, ay, ya no se la va a poder asignar tal cosa. Ay, bueno, yo tenía que viajar de un municipio a otro. Yo trabajaba en una población cercana a Ibagué, y pues teníamos una ruta asignada y todo. Y pues era como el temor a que yo le dijera o en algún momento, no, es que ya no voy a poder empezar a viajar, ¿sí? Porque va a ser de riesgo. Bueno, cosas así. Entonces, eso se ve, eso se vive y no fue hace mucho. O sea, yo estoy hablando de unos 5 años, más o menos, unos 5 años, 6 años a mucho. Entonces, no, o sea, hay empresas que sí no pasa nada, pero te dan la noticia de que hay un embarazo y tras bambalinas dicen, ay, no, es como si recibieran la peor noticia del mundo, ¿sí? La peor. Y es paradójico porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo tuve la situación, yo decía, bueno, pertenezco al área, no debería sentir ese temor, ese miedo, ¿sí? No debería existir, sino que por el contrario debería existir más bien una alegría, pues del momento, compartir como esa alegría con uno, ¿sí? Pero no es la realidad. O sea, vuelvo e insisto, yo sé que existen esas compañías en algún lado que son de cultura muy emocional, ¿sí? Muy de bienestar. Realmente la persona importa, pero hay otras que simplemente tú eres un número más, ¿sí? Y pues si no estás aportando tu 100%, pues no eres funcional para ellos. Entonces, eso pasa. Y sí, ojalá nosotros, y vuelvo, insisto, a mí cuando me abordan y me preguntan, yo lo digo, ¿sí? Digo, pues yo hasta donde, mi discurso siempre es hasta donde yo sé y tengo entendido, el manejo es este, ¿sí?
De todas maneras, valídalo, ¿sí? Valídalo porque y revisemos si eso realmente tiene aplicabilidad aquí y miremos con la parte pues de relaciones laborales o revisemos con el área y ya el área como tal dan respuesta. Hay ocasiones en donde coincide muchas veces con lo que digo y lo ratifican, pero hay otros momentos u otros casos en donde dicen no le vamos a dar ese manejo, aún sabiendo que yo no estoy errada, ¿sí? No porque me la sepa toda, sino porque simplemente la ley está ahí, ¿sí? Y pues dice uno, bueno, ellos lo decidieron, lo quisieron manejar así, pues muy triste y todo, pero pues ya uno irse más allá de, insiste uno, bueno, ojalá algún día esas personas que lideran cambien y se documenten, estudien. Ojalá existieran más Elianas Medina en muchas empresas, ¿sí? Para que realmente asesoren bien como debe ser, ¿sí? Y que sepan que hay unos alcances, ¿sí? No todo, y a mí me encantó cuando la doc dijo, no todos los abogados, como el cuento, zapatero a su zapato, así como los psicólogos, no todos los psicólogos somos netamente expertos en determinados procesos. Entonces, así no pasa con las personas de acuerdo a su profesión. Uno se especializa y uno se debe realmente, no que porque tiene un rótulo ya sabe absolutamente todo sobre ese tema, no. Y eso es lo que pasa con algunas empresas, que sí, erradamente quieren un profesional multitax y contratan generalistas dentro de la profesión y esos generalistas terminan cometiendo pues malas asesorías y le dan como más fuego a esos malos pensamientos o esas ideas erróneas de esas personas que están liderando mal. Básicamente, entonces, ojalá Doc, usted pueda llegar a muchas más compañías de líderes, grandes líderes, a esas personas que tienen el poder, ¿sí? Para poder cambiar muchas situaciones que erradamente se están manejando al interior de las compañías. Amén. Muchas gracias, Jane. Y gracias por compartirnos su historia, gracias por abrir tu corazón. Pasaste por un momento difícil, de verdad que lo lamento. Y además de todo, siento que no tuviste el apoyo emocional que debiste haber tenido en el momento. No soy feminista, porque a veces la gente cree que porque uno habla de los derechos, ay, ella es una feminista. No soy feminista, pero como mujer sé y me he sentido vulnerable y también he sido discriminada. Y quiero decirte que en las empresas, desafortunadamente, yo no sé si era, tú me dijiste que era una mujer, fíjate, tocaste el punto, que lastimosamente son mujeres las que tienen esos tratos hacia las mujeres. Y fíjate que ahí es donde tenemos que hacer conciencia, abrazarnos nosotros, abrazarnos en nuestra vulnerabilidad, en nuestro género. Es increíble que nosotras las mujeres nos veamos como rivales. Yo no lo entiendo, eso no cabe en mi cabeza, pero es un tema de educación que viene desde la casa, donde siempre, entonces la niña era para la niña para la cocina, la niña es la que hace el aseo, la niña. Entonces, claro, cuando la niña crece, va a haber como competencia a todas las mujeres, porque siempre se sintió como discriminada, me discriminaron en la casa, entonces siempre se va a sentir como, va a estar como desconectada de su esencia como mujer, y siempre va a ver a cualquier mujer como una competencia, y por eso esas reacciones tan desagradables. Es increíble, y créeme que se ve en todas las áreas de una empresa, desde el rango más bajo hasta el cargo directivo. Entonces, nosotras podemos hacer cambios, no esperemos los cambios de las otras personas, sino nosotras. Cambiar, tratar diferente a todas esas mujeres, si podemos apoyarlas. Ser mamá, ya el solo hecho de ser mamá, de estar en gestación, es un proceso de cambio interno, hormonal impresionante. A unas mamitas nos fue súper bien en el embarazo, pero también he tenido casos
de embarazos de conocidas y amigas supremamente complejos, y no han tenido el apoyo que deberían haber tenido en la empresa. Entonces, abrazarnos, apoyarnos, y pues pienso que desde nuestras casas ir como si tenemos niñas, Linda, tú que tienes una niña, yo no sé, Jamie, tienes niñas, todas las que tengamos niñas, o bueno, los que tengan niñas, yo no tengo niñas, pero sí tengo sobrinas, y yo les digo, ámense, quiéranse, enseñarle el amor y el respeto hacia las otras niñas, porque es increíble. Tienes una niña, qué bien, te felicito. Es increíble que desde niñas esa rivalidad, porque claro, siempre está en competencia desde que está en la casa. Eso es parte de los sesgos del machismo. Y no es que sea feminista, sino es el respeto. Son temas, yo amo mi género como mujer y jamás quiero igualarme a un hombre porque Dios nos hizo diferentes, pero sí tenernos un trato amoroso, o sea, desde el amor, sin importar si es una mujer o si es un hombre, pero sí veo yo en las empresas que las jefes mujeres tratan más duro a las mujeres, no todas, pero sí la gran mayoría, tristemente. Entonces sí es importante y ese voz a voz y qué podamos hacer para ayudar a esas mamitas que tengan esa oportunidad de tener esa licencia de maternidad como lo dice la legislación colombiana y no ocultarle la información, que nosotros no hayamos podido tener ese disfrute por desconocimiento. Hombre, regalémosle eso a una mamita. Créeme que eso, el universo, Dios va a hacer que ese favor que tú le hiciste a esa persona, porque tiene un propósito y el propósito superior, cuando todo tiene un propósito superior, el propósito superior no era perjudicar a la empresa, al contrario, es regalarle la oportunidad a la empresa de que tenga una mamita feliz porque está viendo de su bebecito o de sus bebecitos recién nacidos hasta el tiempo que la ley le permite. Tú no estás haciendo nada malo. Pues cuando hay un propósito superior, créeme que las cosas tienen que salir bien. ¿Alguien más? Luz, cuéntame, Luz. Profe, ahorita que hablaba Jamie, bueno, qué bonito que nos hayas compartido tu historia y me alegra mucho de que ya puedas tener tu bebé porque era parte de tus sueños, ¿no? Y de tus anhelos del corazón. Recordando ahorita lo que usted me preguntó, no, pues, profe, mi embarazo, en donde estuve incluso hace unos días que me reuní a un evento, yo le decía a una de mis ex compañeras, le dije, gracias a Dios ya estoy bien y he superado cosas, pero yo me, ay, qué pena, y no sé, y decía, yo me sentí muy mal en mi embarazo, o sea, esa frialdad, esa indiferencia, absolutamente nadie, profe. Solo tuve 2 compañeros de otra área, profe. Y yo los amo, los adoro y los valoro, porque fueron ángeles. Y yo sola, yo decía, o sea, es increíble, a veces se olvidaban de las reuniones, en muchas cosas ni me tenían en cuenta, o sea, una cosa que yo hice, wow. Bueno, ya tuve al chiqui y la situación desde otras maneras seguía, pero pues la necesidad, lo que dice Jamie, profe, yo quería seguir trabajando, yo abogué porque pues realmente mi cargo no era, digamos, que tenía que estar ahí, no, o sea, realmente era un cargo operativo muy fácil de ejercer. Y yo abogué, pedí el favor, miren, es que tengo esta situación, no se puede, no se puede, no sé. Bueno, yo le dije a mi esposo, entonces yo renuncio porque pues no tengo, pues ya sabemos la situación que está pasando. Pero profe, eso sí fue muy triste, la parte emocional, o sea, y puras mujeres. Es increíble, profe. Entonces yo digo, o sea, no logro entender a qué punto, o sea, y yo entiendo como mujer, entre mujeres tenemos nuestras diferencias, ¿sí? Pero yo no sé, o sea, uno no puede llegar a esa dureza, o yo no podría.
si veo a una compañera, puede ser la que más me haga la vida a cuadritos, pero yo termino ayudándole de la mejor manera o auxiliándola o preguntando al menos, ¿no? Pero, o sea, yo me quedo aterrada de la dureza y de la indiferencia a veces, y empresarialmente esto se ve mucho y más me imagino que en Ibagué también, porque somos ciudades similares donde el desempleo y la oportunidad de empleo formal es, es poca. Entonces, a raíz de esto, hay mucha discriminación, hay mucho abuso, ¿sí? Y cuando uno es como diferente, siempre es mucho más. Entonces, no, esto no me sirve. Y cosas como así, profe. Qué bueno, ya no lloro. Sí, hay que echar para adelante, pero sí, las oportunidades laborales realmente para las mujeres son en menos grado que para los hombres, y lo dicen las estadísticas. Esta semana nuestro querido Sergio publicó algo sobre este tema. Dice Jamie, y después cuando ya tienes a tus hijos debes garantizar toda tu red de apoyo para que no interfiera en tus labores, deberes Para laborales. allá iba, profe, sí. Le iba a mencionar, profe. Y ahorita que yo he intentado ubicarme laboralmente remota, pues porque digamos mi situación de apoyo no la tengo. Y ha sido una cosa loca. ¿Y quién te cuida a tu hijo? Y quién no, pues la verdad no tengo ni la economía para pagar una nana, ni tengo ni a mi abuelita o mi mamá o alguien de confianza pues para soltar mi hijo. Y eso le limita mucho a uno la situación. Entonces uno tiene que empezar a ver qué hace. ¿Sí? O independizarse, pero uno sigue siendo muy discriminada. Y entre las mismas mujeres, ay, es que tú, Luz, no sé qué, ay, Luz, es que te exagerada, ay, no. Pero ¿Tienes yo, un bebé? ¿Tienes un niño? ¿Tienes niños pequeños? Y anotan, ¿no? Las que están entrevistando, bueno, ojo las que trabajan en empleabilidad, en gestión humana, los que trabajan. No les gusta, no les gusta, ni que estén embarazadas, ni que tengan bebés, no, eso para ellos ya es un inconveniente. Fíjate que la discriminación es de la misma mujer. Yo tuve un caso, me estaba acordando ahorita que contaban estos casos, no recordaba una demanda de una señora que trabajaba en una empresa y de un señor que tenía muchísimo dinero, tenía como 18 almacenes, tiene como 18 almacenes, bueno, pronto ahorita tiene más. Y resulta que él los tenía como asesores comerciales, y si ese mes no vendían, no ganaban nada. Y aparte de todo, el recibo del teléfono lo dividía entre todos los, en esa época no era tanto, era, pues todavía era el celular, pero digamos que no era tan popular el tema del celular, se utilizaba mucho el teléfono fijo. Y entonces les dividía el recibo. Y ella me buscó y me comentó, yo le dije, ¿cómo así que no les pagan? No, doctora, este mes me dieron 20.000 pesos, o el mes pasado no recibí nada. Y yo, ¿cómo así? Todo el mundo no puede ganar menos del mínimo. Y entonces, metimos la demanda. En esa época, pues la situación era escritural, entonces digamos que el trámite no se enteraba el demandado inmediatamente que lo habíamos demandado. Hoy en día sí, porque la ley establece después de pandemia que tenemos que radicar la demanda y de una vez enviarle con la constancia de que se le envió el demandado. Pues quiero decirle que la señora, en los días que me comentó eso, me entregó documentos y me dijo, doctora, yo estoy embarazada. Entonces, bueno, yo la felicité y todo, y resulta que el señor, yo le dije, tiene que notificarle, informarle a su empleador que usted está embarazada. Entonces ella le informó por escrito que estaba embarazada, le informó a él. Y bueno, la jefe de personal, que era novia del señor, la agarró entre ojos, le hizo la vida a cuadritos, la mandó por allá para el archivo de todos esos almacenes, que eso era polvo, mejor dicho. Ella me llamaba y me decía, no, doctora, ya no puedo más. Yo le decía, colócate tapabocas, no vayas a renunciar, no vayas a renunciar.
y resulta que alcanzó a tener el bebé y se reincorporó a la empresa. Era su segundo día de haberse reincorporado a la empresa, donde tenía la licencia de maternidad, y resulta que llegaron a notificarlo de la demanda de ella y ese señor entró en cólera con la jefe de personal y la despidió. Entonces me acuerdo yo que me llamó ella llorando: doctora, me despidieron, acabaron de informarle al señor que yo demandé a la empresa, que no sé qué. Entonces yo le dije: tranquila, no se preocupe, véngase para la oficina y más bien le invito a tomarse algo. Brindamos con un cafecito, pero doctora, no. Yo le dije: créame que le hice un favor. Pues instauré una segunda demanda. Las dos demandas se ganaron. Las dos demandas se ganaron. Hoy en día la señora que le cuento tiene una empresa, vive supremamente bien, su vida le cambió, estudió, porque yo le decía: mire, estudie. Ella vivía en un sitio muy, muy, muy pobre, como decir en Bogotá, Ciudad Bolívar. Yo le decía: estudie, 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 vamos a estudiar algo. Y sí, estudió en la universidad, es contadora y tiene una empresa de comunicaciones, le va supremamente bien. Le cambió la vida. Con la casa, con la primera demanda se compró la casa, con la segunda demanda compró el carro, reformó la casa. Bueno, su vida le cambió totalmente. Tiene una empresa, la hija mayor es médico. El otro día que hablamos por teléfono me dice: no, doctora, usted me cambió la vida. Me acuerdo yo que ella, de agradecimiento, me dijo: doctora, quiero tener un gesto de agradecimiento con usted. Y me invitó a un almuerzo, a un sancocho. Y yo me acuerdo que yo, buscando la dirección, iba con mi hijo, estaba mi hijo pequeño, y me dice mi hijo: mamá, allá hay como una señora con una olla grande, y la señora estaba haciendo el sancocho. Ahorita que ustedes contando eso, no, eso, olvídese que eso, la vida recompensa. Hay situaciones difíciles. Lo importante es que uno actúe desde el amor, desde el cargo que ustedes estén, hagan las cosas bien. Ustedes no le están siendo desleales a nadie. No se sienta mal, Jamie. Bueno, quien esté en la empresa, no se sienta mal. Y díganles claramente: nosotros no estamos atacando ni estamos siendo desleal con la empresa. Simplemente estamos siendo leal con lo que es correcto, con nuestros principios, con nuestros valores, y como se precian de cumplir a rajatabla las normas, cumplámoslas. Ahí está en el Código Sustantivo del Trabajo. Esto no es algo que se inventaron ustedes, ni que quieran hacerle mal a la empresa. Bueno, vamos a hablar de la de la lactancia materna durante la jornada laboral. Bueno, lo de la lactancia materna está establecido en la ley 2306 del 2023, que establece un permiso de lactancia 2 veces al día por 30 minutos hasta que el niño tenga 2 años y sigue en lactancia. Esto es un tema que todas las empresas deben cumplir. Me he encontrado con que algunas veces juegan o establecen como un acuerdo con la trabajadora, a que tenga, en vez de media hora, 1 hora. Entonces, de pronto porque entre más tarde a la empresa, o salga antecitos de la empresa. Ahora, con las formas o las modalidades de ejecución de los contratos, como son el teletrabajo, el trabajo remoto, pues ustedes pueden identificar claramente las trabajadoras y los perfiles de los cargos que pueden facilitarles una flexibilidad laboral. Entonces, para que no solamente cumplan como a rajatabla el tema de lo de la licencia de maternidad, porque ustedes saben que los niños pequeños pues necesitan más que 30 minutos para comer. O sea, un bebé en lactancia, yo me acuerdo cuando yo lactaba a mi hijo que recién nacido, y mi bebé, como la leche materna es tan digestiva, ellos en menos de 2 horas ya están pidiendo otra vez pecho. Imagínate, entonces el niño se va a morir de hambre, o no sé, la pobre mamita ordéñese, y eso maltrata a los pechos. Hacerlo lo más que se pueda, pero también ser un poco flexibles, comprensivos, y están las formas legales para hacerlo. Entonces tengan en cuenta eso. Dime, Jamie. Yo tengo una pregunta ahí, Doc. Ese tema de digamos, de la lactancia, del momento de lactancia,
aplica solamente si yo, digamos, quedé en embarazo activa con esta empresa, tuve mi bebé, mi licencia con esa misma empresa, o aplican los casos, digamos, tuve mi bebé, pero no estaba con esa compañía, sino que pues o no estaba trabajando o estaba con otra empresa, me retiré, pero cuando entro a la nueva compañía, mi bebé pueda que tenga un año, año y medio, no sé si me haga Claro, entender como la consulta. claro, lactancia, no importa en qué empresa estés, hasta los 2 años. Y mire que eso no se tiene en cuenta, porque yo hago retrospectiva y cuando en algún momento, cuando yo me activé nuevamente laboralmente, yo tuve mi bebé estando en pandemia y no trabajando formalmente, y me reactivé laboralmente, a mí jamás me reconocieron esto, nunca. Y sabían claramente que tenía mi bebita, en su momento tenía apenas año y 3 meses. Un año y 3 meses. Es que tú fuiste mamá no para esa empresa donde estabas. Tú fuiste mamá, sencillamente. Y tu derecho de lactancia nace en el momento en que tienes a tu bebé y tienes que lactarlo, no importa en qué empresa estés. Además, no estás en licencia de maternidad. Ok, Sí, sí, es súper claro porque sí me surgió ahí como la inquietud y claramente, o sea, yo al momento no he visto de dónde he estado y de hecho de dónde estoy ahora, que eso se tenga presente, porque pues uno que entrevista y aunque yo no soy de las personas que no suelo preguntar ni edades, ni si tiene o no tiene hijos, sino que me habla abiertamente lo que me quiera contar de su vida, pero cuando uno sabe que son mamitas y que tienen bebés, pues bebisitos chiquitos e ingresan, ya para mí esto es una bandera roja porque pues efectivamente esas personas entran pero no se les habla o no se habla en ningún momento con jefes o con las áreas, de que se les debe garantizar su espacio de lactancia. No, como el cuento, o sea, eso es problema de ella. Mira cómo, lo que hablaba ahorita de su red de apoyo, mira a ver cómo hace para poder solventar esa necesidad. Y si de hecho yo lo viví, yo decía, ay, mariachis, o sea, a mí como que me tumbaron, como que me tumbaron en su momento cuando tenía a la niña de edad, de esta edad, porque sí, yo me reactivé más o menos al año y 3 meses, con una compañía y no, mi horario normalito, o sea, normalito, y en ningún momento, o sea, en ningún momento me hablaron y sabían que estaba lactando lo que tú dices. Sabía que sí tenía que salir disparada o muchas veces al mediodía, me llevaban la niña, desde la casa me la llevaban hasta el trabajo para que yo pudiera lactarla, pudiera amamantarla. Entonces, sí es complejo y volvemos a lo mismo. O sea, si uno como trabajador sabe, ok, se cumple la norma, pero entre menos sepas, como que es mejor para las compañías, realmente no lo garantiza, no lo garantiza. ay, me imagino que el miedo del trabajador o de la trabajadora a decir, estoy lactando, ¿no? Porque te voy a decir otra cosa, está protegida por un fuero de estabilidad laboral reforzada, ¿no? Además de todo, además de todo. Sí, muy triste lo que tú cuentas, pero es el día a día y la idea es eso, que nosotros seamos ese granito, así sea chiquitico, de arena por ese cambio que tengan en las empresas en Colombia. ¿En qué empresa trabajas, Jay? Yo ahorita estoy con una cadena de supermercados. Estoy con una cadena de supermercados. Ok, bueno, y empezar a poner ese granito de arena. Y una de las formas que yo les digo a gestión humana, porque a veces gestión humana me dice, Tora, es que yo, exactamente lo que tú me dices, me siento entre la espada y la pared. Si digo, ustedes van a decir que es que yo me volví sindicalista, si yo tengo que yo estoy a favor del trabajador, que estoy en contra de la empresa. No, siempre apoyándote de la normatividad. Es que esto está establecido en tal artículo.
Por eso es que yo les recomiendo que en las empresas siempre, siempre deben tener un abogado laboralista externo, no tienen que tenerlo de planta, pero las empresas, muchas empresas hacen lo que yo te digo, el todero, y el todero, para mí el todero no sabe nada. Perdóname, pero uno que civil, que comercial, que empresarial, que laboral, que no, o sea, el todero no le cabe en la cabeza tanta cosa, es absurdo, pero a las empresas les gusta, pues, vivir engañados, entonces precisamente por eso incurren en este tipo de errores tan delicados, porque estos errores delicados le pueden ocasionar, pues, perjuicios económicos muy grandes, ¿no? Ahora, yo te voy a decir una cosa, ¿tú cómo te hubieras sentido si a ti te hubieran dado la información correcta, te hubieran dicho, oye, Jamie, tú tuviste a tu bebé prematura, tú tienes más tiempo para tu licencia de maternidad? Yo creo que tú amarías esa empresa, ¿cierto? No, completamente. De hecho, es que cuando doy información, lo que decías ahorita, créeme que es como el diario vivir. Cuando uno da esa información a esas personas, las personas realmente te recuerdan con mucho amor y cariño, aunque y la vida da muchas vueltas, ¿sí? La vida da muchas vueltas y no se las encuentra después en otros espacios, en otros contextos, y te dicen, oye, mira, me diste información bien relevante, o me ayudaste con esta situación, me esclareciste tal cosa, o me orientaste por donde debía tomar el camino adecuado, pero sí, ahorita estoy como, no sé, procesando mucho, sobre todo con esto. O ¿Tú sea, te te imaginas tumban de frente. ese amor que uno como mujer puede sentir? Qué empresa tan linda, tan humana. Mira, yo no sabía esto, me permitieron saber esto, gracias a esto pude estar Se con mi hijo. fideliza, realmente Exactamente. se fideliza, Un realmente sí, tiempo uno siente mucha sin gratitud. perjudicar económicamente la empresa. Tú te sientes con la camiseta puesta con esa empresa, ¿cierto? Completamente. Entonces, hacer conciencia a los directivos de ese sentido de agradecimiento, oye, me abrieron los ojos, me orientaron. O sea, el trabajador es un ser humano con necesidades, con problemas, bueno, con múltiples, es que, mira, hasta en las empresas, yo me acuerdo de una empresa, ay, no, es que fulanita que tiene problemas, que ay, que a veces no sé qué, ¿cuál es el problema que tiene? Que a veces que llegaba tarde, que tiene mucho, no, que es que el papá de los niños, que no les da nada, que esto, que lo otro, entonces yo le dije, pero ya le dieron una orientación, ella necesita ayuda, y entonces, pero doctora, o sea, se quejaban solo de ella, solo puras quejas y quejas y quejas y quejas, y me acuerdo yo, eso fue una clínica, y le dije yo a la de personal, le dije yo, pero mira, ¿por qué no la llamas? Llámala y yo la voy a orientar. Yo no soy experta en derecho de familia, pero digamos que las cosas, he llevado cosas de familia, mi área es derecho laboral, pero hay cosas que sí he podido apoyar a personas porque, o sea, son cosas que no son complejas y le puedo dar una orientación gratuita y esa señora quedó tan agradecida, cuando me la encuentro me dice, doctor, usted me cambió la vida. ¿Por qué? Simplemente decirle, mira, tú puedes hacer esto, porque claro, estaba de acá, tenía 3 hijos, se le presentaban inconvenientes, la parte económica totalmente absorbiéndola a ella, el señor con solvencia económica y una orientación fácil que gestión humana, yo le expliqué a la gestión humana, mire, este es el procedimiento, cuando tengan ese inconveniente, ayúdenlos, son seres humanos, hoy puede ser ella, mañana puede ser usted, o una familiar suya, pero eso que tú dices, como que no me importa, como que les importa solo que cumplan y nada más, no le importa ese ser humano que hay detrás de ese cargo. Entonces sí puede hacer uno la diferencia. Solamente explicarle, oye, tienes que hacer esto, saca los registros civiles de tus hijos, vas a bienestar familiar. Yo le busqué un contacto, le ayudé con la cita, sentamos allá el sinvergüenza que no le respondía por los hijos, lo presionaron, le pusieron cuota. Ah, la señora le cambió la vida, a sus hijos también. Entonces tiene uno que ser empático,
No puede abstraerse de que los problemas se dejan en la casa. Para mí eso es absurdo. A mí me encantan las cosas que publica Sergio. Sergio, si estás por ahí escuchando, te quiero y te admiro por eso. Y realmente admiro a todas esas personas que tienen la valentía de pararse en el mundo y decir, esto es cuestionar las cosas. O sea, ¿por qué tiene uno que ponerse un antifaz y decir, no puedo ver, no puedo opinar, no puedo? No, y eso no es ser sindicalista. Yo no soy de izquierda tampoco, sino pienso que las cosas hay que, primero, cumplir las normas y segundo, ser humanos. Ante todo, ser humanos. No importa el cargo donde estés, porque cuando tú tienes un propósito de vida superior, Dios te bendice, el universo, bueno, la creencia que tú tengas. Uno no puede, uno no es un cargo, uno no es un título, una cuenta bancaria. Entonces, ser humanos, ser humanos, pero de verdad, y gestión humana que de verdad haga honor a ese título de humano, de humanidad. Pero gestión humana muchas veces se dedica a los contratos, tráigame la incapacidad, o sea, las cosas, o sea, como que se desvincula. Si gestión humana debe estar pendiente de la parte humana, si no, no sería gestión humana. Exactamente, lo que tú dices es verdad, lo correcto es correcto, Luz. Sí, realmente falta mucho. La idea es que sigamos nosotros con nuestro granito de arena y tratando de ser el voz a voz en las empresas donde estén, a los amigos, a los conocidos, para que pues todas estas normas sean de conocimiento para todos los trabajadores. Sobre la licencia de paternidad. Bueno, aquí vamos a hablar de los señores. La licencia de paternidad permite que el papá tenga 2 semanas de licencia remunerada con el salario que venga a partir del inicio de esto. El Ministerio del Trabajo estableció en el concepto del 25 de enero del 2022 que la analogía del artículo 70 del Código Civil, que habla sobre las 2 semanas, deben tenerse como días calendario, no días hábiles. En realidad son 14 días. Y al igual que la licencia de maternidad, se cuentan como días calendarios, o sea, se incluyen sábados, domingos, festivos, todo. Se quiere ampliar estas 2 semanas a 12 semanas de manera progresiva. No sabemos qué va a pasar. Esperemos a ver qué definen al fin con esta reforma laboral. Vamos a ver qué pasa. Quiero hablarles sobre un tema muy importante y muy bonito, sobre el criterio, cambio de criterio, sobre la contabilización de las semanas que se tenían en cuenta para contabilizar los aportes a la pensión. Yo les envié hoy una sentencia a su WhatsApp y de verdad que se las regalo con todo el cariño del mundo para todos los alumnos que están, para que la compartan. Es una sentencia súper importante que cambia el criterio radical y que puede beneficiar y sobre todo ayudar a muchísimas, pero muchísimas personas, trabajadores, pensionados de Colombia. ¿A qué se refiere este cambio de contabilización? Resulta que ustedes saben que generalmente no, la norma establecía que los meses en Colombia se contabilizaban de 30 días. Si tú multiplicas 30 días por 12, son 360 días, ¿cierto? Y así lo contabilizaban desde los aportes que hacían en las empresas hasta para el historial de aportes para liquidar la pensión. Resulta que en esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia, esta sentencia de ahorita, del 31 de enero de este año, yo la he compartido a quien he podido porque uno no sabe a quién le puede cambiar la vida con esta sentencia. Y es que resulta que muchas personas con esta contabilización, a todas las personas nos robaban días. Y si nos robaban días, el sistema nos robaban semanas, ¿cierto?
Y si tú no cumples con una semana, si te falta media semana para completar una, pues ya no te pensionas. Y resulta que al sumarle esos 5 o 6 días de ese año, durante los 25 años que se debe realizar aportes, pues eso suma casi 18 semanas. Imagínate cómo le puede cambiar la vida a una persona. En esta sentencia se estudia el caso de un señor que falleció y se están reclamando una pensión de sobreviviente. Y la norma dice que la pensión de sobreviviente se reclama o se tendrá derecho a esa pensión de sobreviviente si el aportante, cuando uno es pensionado, ¿no? Si el aportante realizó 50 aportes por 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento. Si el aportante no realizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento, pues no tiene derecho el reclamante o el cónyuge a la pensión de sobreviviente. Y resulta que en este caso, en primera instancia, contabilizaban y no daban. No, le falta. No, tiene 40 y pico, tiene 46, tiene 40 y no daban. Y la Corte, de verdad que una sentencia muy bonita, se puso, analizó y estableció que efectivamente, y ordenó que de aquí en adelante se tienen que tener en cuenta para la liquidación de las pensiones la cantidad de días que tiene cada mes. Y entonces serán años de 365 y años de 366 cuando es bisiesto, ¿cierto? Entonces, esto no solamente le va a cambiar la vida o le está cambiando la vida a las personas, esto nos afecta a todos. Por eso quise compartírselos, porque ustedes como trabajadores también se van a beneficiar de este criterio de cambio jurisprudencial para liquidar las pensiones. Y es que, claro, teniendo en cuenta eso, pues ustedes también podrían, por lo menos ahorita las mamitas y las personas que vayan a optar por su pensión, si tienen papás ya en edad de pensión, familiares, esta sentencia nos sirve para todos, para los pensionados. Entiendan y comprendan que un pensionado, al liquidársele la pensión, la norma establece que por cada 50 bloques de 50 semanas de más, tendrá un incremento en el IBL de liquidación en 1.5. Entonces, por decir, si Pedrito Pérez se pensionó y tenía dentro de sus semanas cotizadas, según el Fondo de Pensiones, Colpensiones, tenía 1.335 semanas. Entonces, el IBL le liquida por las 1.300 semanas. Y por si cada 50 semanas en bloque de más, le sube ese IBL en 1.5. Entonces, esa persona se va a beneficiar con esta sentencia porque al reliquidarla, tiene un bloquecito de 50 semanas, porque si tenía 1.335 y se le reliquidan esa semana, pues ya no tiene 1.335, sino tiene más de como 1.352 semanas. Tiene un bloquecito para que se le reliquide su pensión. Por eso es que ahora ustedes están viendo en algunas ciudades que hay cola de los pensionados pasando oficios, pero lo están haciendo mal. Eso es otra cosa, que no se asesoran y están pasando las solicitudes de manera errada. Entonces, lo más probable es que Colpensiones les niegue la solicitud. Bueno, mis queridos alumnos, fue un placer. Espero verlos dentro de una semana. Si tienen tiempo por ahí, léanse esta importante sentencia que nos sirve para todos. Un abrazo. Feliz y bendecida noche. Gracias. Gracias. Gracias, que Gracias, descansen. feliz noche. Gracias. Bendiciones, Eliana. Gracias. Amén. Gracias. Gracias.